Buenas tardes, somos estudiantes del cuarto año de Derecho, modalidad virtual de la Universidad Nacional Experimental de los Llanos Occidentales, Ezequiel Zamora, Vicerrectorado de Procesos Industriales, Programa de Ciencias Políticas y Jurídicas de San Carlos, Estado Cojedes, cursantes del subproyecto Derecho Civil 4, a cargo de la profesora Carmen Pinto. Nuestro grupo está conformado por Marni Mejías, Yoxire Gómez, José Vera y mi persona, Josmar Tobar. A continuación estaremos conversando acerca de diversos aspectos relacionados al derecho hereditario. En primer lugar, se destacan algunas definiciones que son fundamentales al momento de hablar de herencia. Entre ellas tenemos defensa del derecho hereditario, que es la obligación en la que se encuentran los coherederos descendientes de un ascendiente común que concurra con otros a la sucesión, de aportar a la masa hereditaria determinadas liberalidades recibidas del causante antes de la muerte de éste, a fin de que los otros herederos participen proporcionalmente en ellas. Acción reivindicatoria de herencia. Es la que permite reclamar la propiedad de una herencia que ha pasado a manos de terceros. Acción de petición de la herencia. Es la petición que se interpone cuando los otros herederos discuten el derecho a la herencia o la cuota que les corresponde. Ahora bien, una vez dadas las definiciones, entramos en materia estableciendo lo siguiente. Acción de partición de herencia es la causa de cesación de la comunidad hereditaria producida por la pluralidad de herederos mediante la atribución de cada uno de ellos en bienes singulares o porciones indivisas de bienes concretos en pago o satisfacción de sus respectivas cuotas hereditarias. La acción de partición de herencia nace con la aceptación de la herencia, puesto que la transmisión de la herencia corresponde tanto al activo como al pasivo del cupo. Como se recordará, el heredero va a adquirir las mismas condiciones jurídicas del causante con las mismas acciones de las cuales era titular. No obstante, con la petición de la herencia o la petitio hereditatis, el heredero pide el reconocimiento de su cualidad a cualquiera que lo desconozca o niegue, reivindicando el patrimonio hereditario de todo tercero que ilegalmente lo detente. Tal como lo señala Sojo Blanco, su objeto es hacer reconocer que el actor es el heredero, de modo que tiende no solamente a obtener las cosas singulares que permanecen a la herencia, sino también toda ventaja que por causa u ocasión del patrimonio corresponde al heredero y no siendo ello posible el total resarcimiento del daño. La acción de partición no prescribe por cuanto el comunero no pierde el derecho de solicitarla en cualquier tiempo. Sin embargo, el tiempo unido a los demás requisitos de la ley puede beneficiar al heredero que alegue a su favor la prescripción adquisitiva. Al efecto prevé el artículo 1068, la partición procede aunque uno de los coherederos haya gozado separadamente de una parte de la herencia, a menos que haya sido una posesión suficiente para la prescripción, cuando da lugar a esta. Según indicamos por disposición expresa del artículo 1169 del Código Civil, a falta de partición amigable, la partición hereditaria se rige por las mismas normas de los artículos 1070 y siguientes del Código Civil venezolano. Según las cualidades, cada heredero puede pedir una especie de bienes muebles o inmuebles de la herencia, salvo que fuere necesaria otra disposición de muebles en el mueblaje y en seres de uso personal. Los inmuebles no son susceptibles de división, serán objeto de subasta pública. A falta de acuerdo entre los coherederos, las condiciones de venta serán fijadas por el juez. A continuación los dejo con mi compañera Magni Mejías. Buenas tardes. A continuación les estaré hablando de las diferencias entre la acción de petición de herencias y la acción de reivindicación. Las mismas enumero de la siguiente manera. Primero, la acción de petición de herencias corresponde al heredero y durante el juicio se discute esta calidad. En la acción reivindicatoria, esta corresponde al dueño y el juicio se plantea el derecho de propiedad. Segundo, la acción de petición de herencia se encamina a que se le reconozca su calidad de heredero de las cosas que le pertenecen por esta condición. La acción reivindicatoria exige la restitución de la posesión de las cosas singulares que el dueño al momento no tiene. Tercero, la petición de herencia se dirige contra el que posee la calidad de herederos. La acción reivindicatoria se dirige hacia el poseedor, a cualquier título con excepciones de la condición de herederos.
Cuarto, en cuanto a la prescripción, la petición de herencia prescribe en un lapso fluctuante entre 5 y 15 años. En cambio, la acción reivindicatoria prescribe en un lapso que oscila entre 2 y 15 años. Quinto, la acción de petición de herencias nace del derecho de herencia. La acción reivindicatoria depende del dominio. Entre las características de la participación de la herencia, las reglas relativas a la participación hereditarias están contenidas en los artículos 1066 y siguientes del Código Civil. Por disposición del artículo 1082, en lo no previsto se observarán las disposiciones establecidas en el título de la comunidad, según las mismas están establecidos en los artículos 759 al 770. Mientras no sean incompatibles con las normas especiales de la materia sucesora, tales como que nadie puede ser obligado a permanecer en la comunidad y por tal opera la participación. Esto está establecido en el artículo 768 del Código Civil. Cada comunidad tiene la plena disponibilidad de su cuota. El mismo se encuentra establecido en el artículo 765 del Código Civil, siendo la participación el modo más frecuente y la norma en virtud de la cual se extingue la comunidad hereditaria. El heredero está dotado de las siguientes acciones. Primero, la acción de la petición de herencia. Segundo, la acción reivindicatoria. Tercero, las acciones que se disponía el causante. Y cuarto, el objeto de la participación de herencia. Esta última es la extinción de la comunidad nacida entre los coherederos desde el inicio de la apertura de la sucesión. La participación de la herencia puede ser un procedimiento privado o judicial. A continuación, los dejo con mi compañera Yoxire Gómez. Buenas tardes. Para continuar con nuestro recurso tenemos que la comunidad hereditaria cesa por efecto de la partición, ya sea amigable o judicial. Duque Sánchez distingue tres formas o clases de partición. En primer lugar tenemos la judicial contenciosa, luego la judicial no contenciosa y por último la extrajudicial o amistosa. Según refiere el citado autor, la partición judicial no contenciosa es la consagrada en los artículos 1069 y siguientes del Código Civil. Torres Rivero pareciera pronunciarse en el sentido semejante al afirmar que la partición judicial, que no siempre resulta litigiosa, se aprecia en el mismo sentido de decisión judicial por su parte. Los artículos 777 y siguientes del Código de Procedimiento Civil regulan el procedimiento judicial contencioso de partición aplicable a la partición de herencia como subespecie de la comunidad, según algunas decisiones judiciales, inclusive en el caso de menores de edad, en cuanto no se ponga el procedimiento de ley orgánica para la protección de niños, niñas y adolescentes, debiendo distinguirse a tenor en el artículo 778 es usted la existencia o no de oposición. Se aprecian decisiones judiciales que se pronuncian sobre el matiz de orden público de dicho procedimiento. La competencia judicial, según indicamos, viene dada en el principio por el último domicilio que podría variar en el caso de que participen menores de edad. El objeto de juicio sucesorio es dar fin a la indivisión que nace al momento de muerte del causante. Tal comunidad sucesoral ha de ser probada a los efectos de la partición judicial. Dicha acción de partición, según refiere la jurisprudencia, no está supeditada al cumplimiento de otros requisitos formales asociados de los deberes de los herederos. Se aclara que la partición hecha por el causante no pone fin a la comunidad, sino que la evita, ya que los bienes partidos no llegan nunca a ser comunes de los herederos, pues cada uno recibe directamente del difunto lo que les adjudicó. Se indica que tal posibilidad se funda en la consideración de que el testador se halla en la mejor situación de cualquier otro para conocer. En cuanto a los efectos de la acción de partición de herencia, señala la doctrina que la partición tiene dos efectos básicos:
Cada copartícipe se reputa propietario de los bienes de su lote desde el momento de la apertura de la sucesión y no desde la partición efecto declarativo, y cada copartícipe a su vez responde de las perturbaciones y evisiones que sufran los demás, aludiéndose así a la obligación recíproca de la garantía de los lotes. El Código Civil estima que cada heredero solo sucede los bienes comprendidos en su lote, según prevé el artículo 1116. Se reputa que cada coheredero ha heredado solo e inmediatamente todos los efectos comprendidos en su lote, o que le haya tocado en subasta entre los coherederos, y no ha tenido jamás la propiedad de los otros bienes de la herencia. Norma con base en la cual se ha interpretado el efecto declarativo de la partición, señalándose que la misma no constituye un acto traslativo o atributivo de derechos, ni siquiera cuando se trata de partición amigable, sino que presenta un carácter declarativo por efecto de una ficción legal, apoyada en razones de orden práctico y continuidad. La doctrina distingue las consecuencias del efecto declarativo respecto a la constitución de hipotecas y a otras garantías reales, constitución de usufructos y servidumbres, enajenaciones y medidas preventivas. A continuación, los dejo con mi compañero José Ángel Vera. Buenas tardes. Para continuar con nuestro recurso les hablaré un poco sobre la nulidad absoluta de partición. La partición puede declararse nula de pleno derecho por una anomalía sustancial o esencial del acto particional. Cuando se alude a la nulidad de partición, se está haciendo referencia a una partición practicada contra legem, pues la nulidad absoluta es sinónimo de disconformidad con la ley. Esto es contrariedad a los preceptos que con carácter imperativo ha impuesto el legislador y cuya inobservancia no alcanza el poder de la autonomía privada, donde ni los puede modificar ni los puede excluir. Las consecuencias legales derivadas de la nulidad de partición giran alrededor de los efectos inherentes a la declaración de nulidad de cualquier acto jurídico. En tanto la nulidad absoluta se produce ipso iure, la partición nula no provoca los efectos jurídicos previstos por quien la practicó, como ocurre regularmente realizadas, sin necesidad que recaiga una condena judicial. Por lo que de existir sentencia, su referencia es meramente declarativa y no de condena. La no generación de efectos jurídicos entraña, por tanto, el mantenimiento de la comunidad hereditaria entre los coherederos. Luego, la declaración de nulidad de partición conlleva una cadena de nulidades, pues su congénita ineficiencia importa la nulidad de todos aquellos actos jurídicos que, realizados con posterioridad a la participación nula de pleno derecho, tuvieron su base en ella. Su impunidad al tratar la naturaleza jurídica de la partición, atendiendo a sus efectos, se llegó a la conclusión de que las operaciones particionales comparten una naturaleza determinativa de derechos. El derecho abstracto de los coherederos sobre sus respectivas participaciones se convierte en virtud de la partición, en un derecho sobre bienes o valores determinados. Esta es la llamada naturaleza sustantiva de la partición. En el aspecto formal, la partición puede ser unilateral, bilateral o plurilateral, que en dependencia de quienes la realicen siempre será unilateral la realizada por el propio testador, directamente o a través de su contador partidor. En cambio, será bilateral la realizada por los coherederos, conformando un contrato. Lo cierto es que la partición, estando integrada por declaraciones de voluntad, puede padecer alguna anomalía intrínseca, cuya ineficacia se produce en pleno derecho, desde el mismo momento de su celebración, sin requerir previamente un pronunciamiento judicial al respecto. La declaración puede, asimismo, estar viciada por error, violencia, dolo
o intimidación, o causar una lesión o daño económico a alguna de las partes, dando lugar a una serie de acciones de impugnación de la partición. Hemos llegado al final de nuestro recurso. Gracias por su atención.